Hoy abrimos este episodio con una escena que se repite desde hace siglos. Solo cambian los uniformes. Nicolás Maduro cae en Venezuela. El poder se reacomoda. El mundo aplaude o condena según desde donde se mire el mapa. Estados Unidos entra, captura, decide, traslada, como si los países fueran cuartos rentados. Hablo de los países de Latinoamérica. Como si la justicia cupiera en un avión, como si el dolor ajeno fuera un daño colateral. Quiero decirlo con mucha claridad. No aplaudimos las bombas, no celebramos las muertes, no creemos que capturar a un dictador justifique cuerpos rotos, familias rotas, pueblos rotos, países hechos trizas. Pero tampoco vamos a fingir, eso es una realidad, que en nombre, entre comillas, en nombre del pueblo, se cometen muchas atrocidades. En nombre del pueblo se levantan cárceles donde se tortura a personas. En nombre del pueblo se concentra el poder. Y aquí, la verdad es que en Latinoamérica, incluido México, nadie sale limpio. Esa es la realidad. Ni el imperio que reparte el mundo como si fuera un botín, ni el populismo que sabemos que en América Latina lo administra como si fuera una finca personal. Así es que mientras las potencias juegan ajedrez con sus banderas, una especie de Monopoly, abajo, en el suelo, la gente aprende pues a sobrevivir todos los días. Y ahí está donde lo verdaderamente preocupante ocurre, cuando la libertad se negocia, cuando la dignidad se usa como una ficha, cuando un preso político se convierte en una moneda de cambio. Porque sí, después de esta captura de Nicolás Maduro, se abrieron algunas celdas, fueron liberados algunas personas. Se está hablando de paz, se está hablando de gestos, de nuevas etapas. Yo personalmente dudaría mucho de este proceso como de buenas intenciones, sobre todo cuando los militares siguen siendo dueños del tablero en Venezuela. Pero antes de cualquier gesto, hubo un lugar en Venezuela donde el Estado, el gobierno se quitó la máscara. El helicoide. El helicoide no solo es una prisión, es una espiral, es una suerte de boca de concreto que se tragó o se ha tragado muchos nombres, familias, hombres. Este lugar, el helicoide, no pidió permiso, ni ha dado explicaciones y tampoco ha tenido vergüenza. Ahí han entrado periodistas con preguntas, han entrado estudiantes con pancartas, han entrado personas acusadas sin fundamentos sobre delitos que nunca cometieron. O personas comunes como tú y como yo, que un día molestaron y simplemente incomodaron demasiado. Algunos salieron, otros no salieron. Muchas familias nunca supieron qué pasó, otros aprendieron a vivir con la duda como si esta fuera una herencia. Y uno de ellos, de estas personas que ha sido liberada en años pasados, en un tiempo pasado, no presente, es nuestro invitado. Él fue preso político, fue torturado, fue reducido a un número, a un expediente, a una versión oficial de esas que se utilizaban particularmente con Nicolás Maduro en sus conferencias, muy parecidas a las mañaneras mexicanas. Y aún así, nuestro invitado no perdió la palabra. Así que aquí está hoy Anthony Vegas, libre, quiero decirlo, pero no domesticado, no agradecido al sistema, no reconciliado con la mentira. Me parece que la historia de Anthony no es solo la historia de Venezuela, es la historia de un continente latinoamericano acostumbrado a elegir entre verdugos. Y es sobre todo un espejo que a México no nos gusta mirar, porque cuando el abuso se vuelve normal, como ocurrió con todas las atrocidades que han pasado en el helicoide con muchas personas, incluida Anthony, el siguiente preso deja de ser una persona, el siguiente preso se convierte en eso, en un estandarte de un sistema opresor. Así es que
Quiero darle la bienvenida a Anthony después de esta larguísima introducción que era importante nombrarla con ese nivel de importancia. Anthony, ¿cómo estás? Hola Darío, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por tu espacio y como acabas de decir, por supuesto, intentaron domesticarme, pero no pudieron ante semejante injusticia que presencié y que viví en carne propia, la tortura que aún llevo en mí psicológica, física, todavía hay marcas en mi cuerpo que de hecho me van a acompañar para toda la vida, siempre van a estar allí, pero sobre todo me quedo con lo que dijiste, no lograron domesticarme, no lo lograron a pesar de que me pusieron una bolsa en la cabeza, a pesar de que me aislaron por mucho tiempo, a pesar de que no comí, me oriné, defequé encima a través de la tortura. No lo lograron y aquí estoy alzando la voz, contando mi testimonio para que no se repita. Como dices tú, Latinoamérica ha sido un caldo de cultivo para estos opresores, para estos dictadores y no se puede repetir. Hay que seguir alzando la voz para que cese. Muchísimas gracias, Darío, por tu espacio. Gracias a ti y vamos a echar un vistazo un poco atrás porque me parece significativo antes de entrar de lleno en esto que evidentemente es el helicoide. En este contexto, por supuesto, que está ocurriendo en estos días de la liberación de estos, bueno, así nos han dicho, de estos presos políticos, ¿no? Seguramente habrá información que se tendrá que ir confirmando. Anthony, cuando miras tu infancia en Caracas, ¿en qué momento sentiste que la violencia dejó de ser de alguna manera externa y empezó a vivir dentro de ti? Mira, yo vengo de Caracas, de la capital. Si sabrás, Caracas en su momento fue la capital más peligrosa del mundo y esto fue bajo el gobierno de Hugo Chávez. ¿Ok? La delincuencia fue abanderada bajo este gobierno, los colectivos, los civiles armados, entonces las megabandas, esto se normalizó mucho en Venezuela. Todo aquel que enarbolara la idea de la revolución podría tener fácilmente acceso para delinquir en Venezuela. Así como te lo estoy diciendo, así funcionó en su momento en Venezuela. Todavía hay secuelas de ello y eso de alguna forma influencia a alguna juventud. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque no hay acceso a la educación, no hay oportunidades, la economía está pulverizada, el Estado de Derecho dejó de existir. Entonces, ¿qué le queda a los marginados? Convivir con la violencia. Pero yo jamás había convivido con la violencia como cuando me tocó experimentarla de lleno por parte del Estado hacia mi persona. Allí presencié realmente que la violencia es una institución en Venezuela bajo la revolución bolivariana. Anthony, esto que nos estás compartiendo seguramente para quienes están escuchando el podcast de Historias Indelebles MX, les debe sonar como, pues sí, como un espejo, ¿no? Para quienes lo escuchan en otros países, por supuesto. Pero sobre todo cuando mencionas, me gustaría insistir en este punto, cuando mencionas como el entorno, es decir, empezar a normalizar que era normal, valga la redundancia, asesinar, robar, crear cárteles de la droga y todo eso avalado directa o indirectamente por el Estado. Digamos que esas imágenes estaban como muy presentes en la niñez y en los jóvenes. De alguna manera el entorno, a partir de este estilo de hacer Estado, pues sí, o de gobernar, se convirtió en algo tan normal que las personas incorporaron a sus vidas. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí, claro, por supuesto. Y como te di, o sea, digamos que para que lo internalicen las personas que nos oyen, eh,
En Venezuela la educación dejó de existir, dejó de ser de calidad. ¿Qué pasa con los chamos, los jóvenes? Buscan, digamos que oportunidades más accesibles, eh, juntándose con las fuerzas policiales. Es decir, una persona con poca formación, con poca educación, con poca preparación, va a los cuerpos policiales del Estado y como no tiene formación, no tiene preparación, lo sacan a la calle y esta persona lo que hace es atropellar al ciudadano. De alguna forma lo que hace es violentar al ciudadano, atropellándolo, arrestándolo, quitándole su teléfono, si el ciudadano protesta, alza la voz, si conoce sus derechos, porque conocer tus derechos en Venezuela puede llegar a ser peligroso. Y no solamente llegar a conocerlo, exigirlo es peligroso ante funcionarios que actúan como bestias, esbirros, y ahí tenemos, por ejemplo, al SEBIN, a la DGCIN, a la Guardia Nacional, que actuaron por muchos años como bestias, como caníbales, salían, atropellaban a la gente y como en Venezuela no hay un Estado de Derecho, sino que hay un estado de violencia por parte del Estado, todo quedaba impune, en vano, o mejor dicho, todavía seguimos atravesando esa situación. A eso es lo que me refiero cuando te digo que de alguna u otra forma la violencia en Venezuela se normalizó. El ciudadano, al ver que no hay instituciones que aboguen, que lo respalden a la hora de un abuso, termina normalizando la situación, termina aceptándola. Te pongo otro ejemplo, las extintas FAES que no desaparecieron, simplemente les cambiaron el nombre. Estos cuerpos policiales actuaban de madrugada, entraban a los barrios marginados, a los barrios más pobres, atropellaban, asesinaban, secuestraban, violaban, y como no hay un Estado de Derecho, no hay instituciones sólidas que respalden, de hecho, aún peor, el mismísimo Estado era quien autorizaba estos atropellos. A ver, ¿Qué pasa? estás mencionando que el Estado, y lo digo con absoluta ignorancia y respeto, el Estado venezolano creaba en alianza con organizaciones criminales y obviamente en alianza también con, digamos, con cuerpos policiales, como esta dupla o esta tercia entre el Estado, los cuerpos policiales y los delincuentes como para crear una sola fuerza? Los asesinatos extrajudiciales que existen en Venezuela, que están registrados, que se han denunciado a organismos internacionales, es un hecho, es una realidad. Hubo participación del Estado, fue una política de Estado. Los criminales que fueron armados por el Estado, que se conocen como los colectivos, son civiles armados atropellando a la ciudadanía. Te pongo un ejemplo más recién, el 28 de julio cuando se ganaron las elecciones. ¿Quiénes salieron a disparar? Fueron colectivos armados, civiles armados disparándole al pueblo. Eso está allí, eso está registrado, lo hemos denunciado, eso está, todo está allí. ¿Dónde estaban las señales? Permíteme esta pregunta. ¿Dónde estaban las señales que le decían a los venezolanos, vamos hacia el precipicio? ¿Y por qué no se escucharon esas señales? Mira, habría que hacer un recorrido por la historia de Venezuela, ¿sí? Antes de Hugo Chávez, evidentemente teníamos una democracia, sí la teníamos, pero débil. Una democracia donde participaba la corrupción, funcionarios que hacían caso omiso al llamado de la gente, y todo esto fue acumulándose este disgusto hasta que apareció una figura como Hugo Chávez, el salvador del pueblo, el hombre que venía del pueblo, el hombre que iba a recuperar la economía, que iba a acabar con la corrupción. Entonces, esa especie de imaginario popular mágico fue calando en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables, hasta que llegó Chávez, vio la oportunidad y se instaló. Poco a poco fue pulverizando las instituciones venezolanas, poco a poco fue metiendo el socialismo en Venezuela, poco a poco hasta que se sintió con el poder absoluto,
comenzó a plantar la idea del socialismo, que lo único que ha hecho es destruirnos, y cuando quisieron reaccionar en su totalidad, porque sí hubieron personas que reaccionaron en aquella época, yo era muy joven, pero no fueron escuchados, fueron ignorados, fueron apartados, fueron una minoría muy valiente, pero fueron apartados. Años después, cuando vemos la realidad, ya todas las instituciones están tomadas por un partido político, las Fuerzas Armadas son parte de un partido político y ahora vemos a un partido político que cuenta con una Fuerza Armada, que cuenta con criminales, paramilitares, contra demócratas que lo único que tienen es la voz y la fuerza de voluntad para no rendirse. Entonces se convierte en un juego disparejo y ya llegamos a este punto donde hay secuestro, masacre, desaparición forzosa, narcoterrorismo, narcoestado, y la lista es inmensa. Esto que mencionas de el momento en el que el Estado se siente absolutamente fuerte en términos de haber cooptado instituciones, tener de su lado a los militares, tener incluso eh, digamos, una oposición pulverizada, es decir, un grupo tal vez que podría generar cierta grupo ciudadano, grupo político que pudiera tener cierta oposición al régimen. Al referirte a que los arrinconaron, a estas voces que pedían o que exigían desde transparencia, justicia, formas de ejercer la democracia o de mantener viva la democracia, ¿cómo fue que los arrinconaron? Es decir, eh, ¿cuál fue la estrategia del Estado para que estos grupos fueran de alguna forma exterminados mediática y seguramente muchos de ellos corporalmente? Mira, una estrategia, y yo creo que fue la más importante, fue el apoyo popular al cual Chávez contó. El apoyo popular fue masivo, fue inmenso. O sea, Hubo un- los propios ciudadanos sí, sí, venezolanos pulverizaron a su propia posición, a las voces que podían mantenerlos hay que vivos decirlo democráticamente. con mucha responsabilidad. Sí, el pueblo venezolano fue parte de la construcción de lo que estamos viviendo hoy día. Y lo digo con mucha responsabilidad, y esto no con intención de restregar ningún tipo de reclamo, sino de hacer memoria y analizar y comprender lo que no debemos hacer mal, que no podemos dejarnos llevar por un populista, una persona carismática, porque el carisma en la política, en el razonamiento, no debería tener cabida. Así lo Cuando, digo. de qué manera esta incursión del populismo me parece muy importante en Venezuela? ¿De qué manera o de qué herramientas se valió el populismo para secuestrar la mente, la conciencia de las masas? Que esto me parece súper importante. Mira, venimos de un país completamente, honestamente petrolero. ¿Sí? Nuestra economía depende al 100% del petróleo, del crudo venezolano. ¿Ok? Años atrás, digamos que el petróleo fue utilizado o, o, o captado por sectores, por unos sectores donde se veía el amiguismo, el favoritismo, el rentismo. ¿Ok? Y Y en aquella época tampoco algunos beneficios no llegaban. Había mucha marginalidad que generó cierto rechazo a las élites políticas, a las élites empresariales, a las clases más acomodadas. Sí, eso es una realidad que pasó en los 90 y está allí. Ahora, ¿qué sucede? Chávez tuvo esa lectura. Chávez tuvo esa lectura y vino con una gran propuesta de proyectos sociales que en su momento se materializaron. Sí, se materializaron. Esto que hizo que sectores apartados desde hace muchísimos años, sectores que venían siendo rechazados, ignorados por la política del momento, vieron en este personaje, digamos que un protector, más que un protector, Darío, lo vieron como un padre, Un lo vieron, Mesías. lo vieron como un mesías. Y este tuvo una lectura maravillosa, porque si vemos los proyectos de Chávez en su momento, fueron maravillosos. O sea, los proyectos que
que proponía y que algunos pocos se materializaron eran buenos, traía un gran progreso para la sociedad y la inclusión para los más vulnerables. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre, cuando ya tiene materializado esto, cuando ya tiene este gran apoyo en su poder, comienzan a cambiar las cosas. O sea, si estás conmigo, vas a tener tu cuota. Si no estás conmigo, te voy a apartar, te voy a meter preso. Entonces, el pueblo aceptó eso, porque todos lo vimos, todos lo vimos. Cuando empezaron las expropiaciones en Venezuela, todos vimos eso. Cuando Chávez comenzó a alzar el tono, cuando Chávez comenzó a sacar a los militares de los cuarteles y meterlos en la vida civil, todos lo vimos. Pero ¿qué pasa? Como había un gran apoyo popular, muchos optaron por quedarse callados. Muchos optaron por quedarse callados cuando ya no fue con el empresario X, sino también con el empresario Y, el empresario Z ya no podía hacer nada, porque se quedó callado desde un principio. Entonces llegó un momento que Chávez se envalentonó y tenía todo el poder en sus manos, absolutamente todo. Hasta suspiro, suspiro porque parece como una película que estoy viendo en mi país y que seguramente muchos que están escuchando este podcast también la están viendo. Cuando, cuando esto ocurre, y me gustaría entrar en el terreno en el que tu historia empieza, digamos, a converger con esta situación, ¿no? ¿En qué momento te ves envuelto como en este dilema, en esta confusión, en esta falsa acusación, que de pronto, de la noche a la mañana, estás en este lugar llamado el helicoide, ¿no? Que me parece que es yo lo definiría como una maquinaria para borrar identidades, ¿no? Este, no sé, creo que me encantaría conocer eso. Sí, Darío, mira, realmente mi historia política comienza en el año 2014. En el año 2014 habían una serie de sucesos en Venezuela, protestas, ya había muerto el expresidente Hugo Chávez, pero sucede un acontecimiento bastante puntual en mi caso, el asesinato de un diputado llamado Robert Serra. Fue uno de los pupilos, sí, uno de los pupilos de Chávez, fue una persona muy influyente en el entorno de Chávez y en ese año es asesinado. Donde yo vivo o donde vivía, se realiza un allanamiento. Un allanamiento es cuando llegan, sabemos lo que es un allanamiento, Sí, pero llegan personas de civiles en carros particulares y encapuchados haciendo disparos al aire. En ese momento estoy yo allí y bueno, me capturan como a todos los que estaban allí, 60, 40 personas tal vez. Eh, Nos llevan al helicoide. Por supuesto, yo en ese momento no tenía idea de lo que era el helicoide, no tenía noción de la magnitud de lo que se realizaba allí. De un momento a otro comienzan a decirme que yo asesiné a este diputado, que yo fui contratado por la oligarquía de Miami y por Álvaro Uribe Vélez, un expresidente colombiano. Yo me niego a todo esto porque, por favor, no tengo ni idea, no tenía ni idea de lo que era la política en mi país. De hecho, no me interesaba, Darío, no me interesaba la política de mi país. Yo hubiese, nada, o sea, nada, no tenía ni opinión ni nada, o sea, absolutamente nada en la política. Me comienzan a hacer estos interrogatorios, pero más que interrogatorios, quieren como que sembrarme esa narrativa de que yo fui contratado por Miami, Álvaro Uribe Vélez, paramilitares, etcétera, etcétera. Querían que yo internalizara eso. Después de tanto negarlo, no, 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 o sea, no para nada. Pasan a la tortura física. Es cuando me amarran las manos con periódico, con tape, con cinta para los que no saben.
los ojos también, con cinta, con tape, y me llevan a un lugar que yo sé que es un cuarto, me arrodillan. De un momento a otro una persona me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Y de insofactamente una bolsa en la cabeza y comienzan a asfixiarme, a torturarme, a torturarme, a ahogarme, a ahogarme. Y yo movía las manos desesperadamente, desesperadamente, me desmayaba. En medio de ese desmayo volvía en sí porque era tanta agonía de sentir esa bolsa en la nariz, en la garganta, no sentir oxígeno. Fue desesperante. Sentía la sangre que me corría, sentía la cara toda llena de sangre porque botaba mucha sangre por la nariz, quizás por falta de oxígeno. Una persona muy grande se montó aquí en la nuca, otra me agarró las piernas, otra me agarró las manos y comenzaba a hacer palanca hacia arriba. Muy desesperante, Darío, ¿no? Siempre trato de buscar una explicación para ese momento, pero no existe algo que pueda describir ese sentimiento tan desgraciado que sentí en ese momento. No existe, no existe. Mi humanidad desapareció. Yo desmayaba, volví en sí, me oriné encima. eh, yo movía las manos desesperadamente hasta que me llevaron al punto que ellos querían y me dijeron, ¿tú asesinaste al diputado? Sí, por supuesto. ¿Tú fuiste contratado por la élite de Miami? Sí. Darío, a mí me hubiesen dicho que el cielo era color rosa, yo lo hubiese creído, lo hubiese aceptado, cualquier cosa que me hubiesen puesto a firmar a mí en ese momento, cualquier cosa que me hubiesen puesto a decir, lo hubiese hecho. No tenía opción, arrancaron mi humanidad de mí, la arrancaron en absoluto. Luego de eso me dicen que me van a cortar las orejas, me dicen que me van a introducir un palo de escoba por el ano, el cual me bajaron los pantalones, comenzaron a tocarme con el palo de escoba. Afortunadamente no me violaron, no me violaron. Pero ¿qué hay de esas personas que sí violaron y se quedaron callados para cuidar su dignidad? Fue muy doloroso, Darío, muy doloroso. Luego me sacan de allí, otra vez nuevamente los interrogatorios. ¿Asesinaste al diputado? Sí. ¿Hiciste tal cosa? Sí. Pues yo no quería volver a ser torturado, jamás quería volver a ser torturado. Me llevan para el Tigrito, que es una celda de uno por uno, donde no hay luz, hay cucarachas, no te llevan alimento, orinas encima. Fue horrible, fue horrible. Al final terminaron curándome mis propios compañeros de celda, que eran los presos políticos que estaban protestando en aquella época, los que alzaron la voz. Fueron los que terminaron limpiándome las heridas, la sangre, dándome alimento. Me daban alimento de boca porque quizás hasta tenía algo roto por dentro y nunca me vio un médico. Fue desesperante, Darío, muy desesperante, hasta que toda esa injusticia que viví, que presencié, llevó a que digamos que una inspiración de conciencia social me llegara y comenzara a identificar al monstruo desde adentro y comenzar a prepararme para mi lucha posterior una vez que saliera. Y fue lo que pasó, comencé a contar mi historia, comencé a hacer trabajo social, activismo y hasta hoy día que sigo acá firme, no domesticado, como tú dices. Anthony, vamos a hacer una pausa para mantener vivo tu relato y regresamos después de escuchar la siguiente rola. Pues estamos de vuelta con Anthony Vegas, que nos está relatando esta, esta pesadilla, no hay otra forma de describirlo en el helicoide, y también en este horror que, a ver, que no solo se vive adentro, hablando en términos del espacio, sino dentro de la mente. Y justamente quería preguntarte eso.
¿Qué hace la tortura, Anthony, con la mente de una persona cuando se busca obediencia? Porque finalmente era lo que estaban buscando. Sí, sí, por supuesto. Mira, eh, una vez que yo fui torturado, a mí me pasó todo lo contrario a lo que ellos esperaban. La única vez que yo tuve en sus manos fue en el momento literal de tortura y cuando amenazaron con violar a mi hija. Fueron esos dos momentos cuando yo les pertenecía a ellos. Luego de eso, yo me implementé estrategias dentro del helicoide para sobrevivir, como por ejemplo, llegó un momento que yo por la propia quería hacer el mantenimiento del helicoide y repartir los alimentos que habían allí. Eso me llevó a comenzar a conocer otro tipo de presos, presos con una conciencia política y social más elevada que la mía, y comencé de poco a poco, porque la comunicación allá adentro es casi imposible. Y es porque las celdas están muy lejos una de la otra y la otra está más lejos que la otra. Entonces la comunicación es casi imposible. Yo comencé a nutrirme del conocimiento de estos presos políticos y eso fue lo que comenzó a formarme, a formarme, a formarme, hasta que llegó un momento que yo no sentía miedo por ellos. Yo comencé a ver a algunos custodios como víctimas de un sistema también. No a todos, no a todos, pero los de rango muy bajos no tenían otra cosa más que obedecer. Ya quizás en el camino, cuando van adquiriendo jerarquía, ya es decisión personal. Yo creo que es decisión personal si sigues o te apartas. Muchos siguieron, ¿ok? Otros tal vez se apartaron, pero los veía como víctimas. Es decir, lo que te quiero decir, no, no les temía, simplemente quería hacer justicia. Desde adentro del helicoide comenzó a nacer ese sentimiento de justicia. Fue lo que me llevó a mí a terminar yéndome a la universidad, estudiando ciencias políticas y aparte de que estaba estudiando la teoría, estaba viviendo la práctica en Venezuela. Pues estabas Y dentro del helicoide estudiando la universidad. no, no, yo me gradué Después del salir. después de salir. Yo terminé el bachillerato dentro del helicoide, sí. Terminé el bachillerato porque hice una lucha inmensa que eso yo a veces ni me lo creo cómo lo logré, ¿sí? Pero Es que, después que salí del ujú. helicoide, lo primero que hice, Darío, fue ir a la universidad. ¿En Lo qué año primero que saliste del helicoide para más o menos tener este en contexto el histórico? 2018. A ti te apresaron en el 2014 y saliste en el 2018. Salí en agosto del 2018. Se me va la fecha, el día exacto, pero fueron 4 años y 8 meses y algo. Hace rato, hace un instante, mencionaste una frase que vale mucho la pena retomar, Anthony, y decías, conocí a presos de mayor conciencia, ¿no? De mayor conciencia política, tal vez espiritual, tal vez desde el ser, en fin. Em, pero creo que aquí vale mucho la pena una pregunta. ¿Qué debería preguntarse una persona de a pie cuando escucha la palabra preso político? Y sobre todo, cuando piensa que eso no le puede pasar en su país. Mira, yo creo que la persona de a pie debería pensar que, que una postura hacia una idea no debería ser un delito o no debería ser motivo para persecución, tortura o asesinato. Una idea no debería ser peligrosa, no debería. Y esto lo digo también con responsabilidad. Por, mu por, por mucho que yo no comparta la idea de un socialista, pues en una democracia no puede ser motivo de persecución. Y eso es lo que tiene que entender el ciudadano de a pie.
que los políticos que deberían ser los representantes del pueblo, no deberían ser promotores de violencias unos contra otros por una idea. No, eso es lo que yo creo que el ciudadano de a pie debería tener claro. Una idea no debe ser motivo de persecución, de cárcel, de tortura o asesinato. No. ¿Tú crees que en algún momento esta polarización en Venezuela fue más intensa no sé si al comienzo de Chávez o al final de Chávez? ¿Cómo ocurrió este proceso? Porque, a ver, crear una estrategia para dividir ideológicamente requiere presupuesto, ¿no? Sí, Requiere claro. eh, medios de comunicación, requiere aliados o botargas. No lo quiero decirlo como dices tú, con mucha responsabilidad. Botargas que no necesariamente son periodistas, sino son aplaudidores del sistema que terminan moldeando la conciencia colectiva, ¿no? Sí. No sé si estos ingredientes, Anthony, estuvieron presentes para generar este nivel de polarización, o cómo fue en Venezuela, que de pronto había buenos y malos, es decir, si no estabas a favor del régimen, eras enemigo ideológico, enemigo físico, ¿no? Y hasta enemigo espiritual. O sea, si no pensabas como el chavismo, pues tal vez tendrías que ser cazado como, literal, como una bruja o como un animal. Sí, mira, hay dos diferencias enormes entre Chávez y Maduro, pero el precursor de esta polarización fue Chávez. Y aquí es donde entran las diferencias. Chávez gobernó Venezuela nadando en una laguna de dólares, ¿ok? Y encima de ello, la popularidad que tenía Chávez era enorme. O sea, Chávez podría hacer cualquier cosa y el pueblo se lo perdonaba. Ahora, con Maduro, Maduro gobernó en la época de las 7 vacas flacas. Ya estaba sembrada la división. ¿A qué recurre Maduro? A la violencia, a la persecución, a la desaparición forzada, al cierre de medios de comunicación, que con Maduro fue una continuación, pero Maduro lo exacerbó. Entonces, esa es la diferencia. Maduro le tocó a la fuerza. Una señora hace una crítica por WhatsApp, 30 años de cárcel. Eso es un mensaje aterrador para el pueblo, para que nadie más lo vuelva a hacer. Claro, claro. ¿Sí? Un periodista acusado de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Nadie lo va a hacer y está bien. Ahora, sí, funciona, sí, por supuesto que funciona, pero eso es una bomba de tiempo que se va generando de poco a poco. Por ejemplo, ahorita las personas en Venezuela están anonadadas con la alegría, pero no pueden salir a la calle, porque el que salga a la calle lo van a meter preso o lo van a asesinar. Y es lo que te digo, no hay medios de comunicación, no hay instituciones sólidas y el que asesinen en Venezuela no pasa nada. Entonces, Chávez gobernó con dólares, fue un dictador de igual forma, pero tapó todas sus marramucias con dólares. Maduro acrecentó el problema de la división con las 7 vacas flacas y encima de ello añade elementos de narcotiranía. Es decir, lo que no se logró hacer en su momento en Colombia con Pablo Escobar, Nicolás Maduro lo hizo con Venezuela. Segundo suspiro de la conversación, pero es inevitable. A ver, cuando conversábamos hace un instante también, y estoy constantemente regresando a tus reflexiones porque me parecen cada una de ellas muy importantes y al mismo tiempo poderosas, en medio del encierro, cuando descubres que aprender es una forma de rebelión, es una forma de prepararte para este camino que hoy
nos permite conectar, que es el camino de las ideas, de expandir el pensamiento de los demás, de crear conciencia de lo que en América Latina no debe volverse a repetir. ¿En qué momento descubriste este poder de rebelión a partir del encierro? Eh, siempre. Recuerdo que desde siempre he detestado las injusticias, pero no sabía cómo manifestarlo, no sabía cómo entenderlo, cómo descubrir ese sentimiento que había en mí, pero no tenía las herramientas para materializar ese descontento y más allá de materializarlo, convertirlo en un arma. No lo sabía. Hasta que me encontré con los libros, la lectura. Y la lectura, digamos que fue el ingrediente que fue moldeando ese carácter o esa actitud ante, ante las injusticias. Y fue en un escenario idóneo porque, Darío, te digo, a mí me molestaba cuando yo estaba en mi celda, que le llamaban la ratonera, así se llamaba literalmente la ratonera porque convivía con ratas que eran animales. O sea, la ratonera no solo por pequeña, sino porque No, no, porque estaba, habían ratas, porque habían había ratas. ratas. Recuerda que el helicoide no fue pensado como una cárcel. El helicoide fue pensado como un centro comercial en su momento y habían celdas que eran muy improvisadas. Y para mi mala suerte, a mí me tocó vivir en unas escaleras que eran muy oscuras, muy arrinconadas, y era un criadero de ratas, pero ahí me metieron. Yo escuchaba los gritos, las torturas, ya cuando Claro. yo tenía 2, 3 años en el helicoide, pero el que le tocaba llegar el día 1 tenía que pasar por donde pasamos todos, la tortura, el interrogatorio, la corriente, el aislamiento, lo amarraban de los pies, duraba 15, 20 días por allá en un pasillo solo para arrancarle su tranquilidad mental, para despojarlo de sus emociones, qué sé yo. Todo eso se fue acumulando en mí hasta que no puede, no, o sea, no está bien callar ante la injusticia, no está bien, te hace cómplice, te hace partícipe de ello. ¿Qué significa estudiar? Creo que esto es importante también saberlo. ¿Qué significó para ti estudiar la universidad cuando te han dicho, te han golpeado, te han torturado, pero te decían, es que no vales nada? Porque, a ver, muchos sobreviven a la cárcel, pero no todos salen vivos por dentro. Exactamente. Algunos, en esta experiencia periodística, con presos en cárceles mexicanas, algunos salen sin miedo, otros salen despiertos, y creo que los que salen despiertos incomodan más al sistema porque vivieron al sistema desde adentro. Eh, en este despertar, ¿qué tan incómodo has sido tú al sistema venezolano y qué ha significado para ti este reto de seguir siendo incómodo y no domesticado, como hemos estado diciendo? Mira, Darío, una vez que tú eh, eh, recobras esa conciencia o adquieres esa conciencia, tienes que estar claro que la infelicidad va a ser tu compañera de por vida. Y encima de ello, los traumas mentales que te quedan. Yo jamás volví a ser el mismo. O sea, mis estados de ánimo son cambiantes, la depresión siempre está allí constantemente, esos despertar en la madrugada hacia un miedo desconocido, que a veces no sé por qué tengo miedo, pero tengo miedo, sé que hay algo que cambió en mí. Entonces, la educación para mí significa un refugio, Darío, un refugio. Yo cuando siento pánico, yo me educo. Yo cuando siento tristeza, me educo. ¿Y me educo con qué finalidad? Para eso, para tratar de evitar que pasen atrocidades. Anthony, nadie sale, déjame plantearlo de esta forma, nadie sale completamente, digamos, de una
prisión política. A ver si lo formulo con claridad. Sales, digamos, del edificio, pero algo se queda dentro y también algo se trae consigo, ¿no? Hoy que estás libre, ¿qué parte del helicoide sigue viviendo contigo que te hace alzar la voz para que esto no vuelva a repetirse en América Latina? Mira, Darío, eh, el recuerdo del helicoide me va a acompañar eternamente, eternamente. Fue el lugar donde conocí la humillación, fue el lugar donde conocí lo más bajo del humano, la bajeza humana. Conocí la vergüenza en el helicoide. Y creo que esas emociones me van a acompañar de cierta forma con un poco de rabia, con un poco de rabia, porque yo me pregunto, después que yo viví todo lo que viví, las torturas que viví, a esta hora alguien podría estar viviéndola también. Y después de todo lo que yo he alzado la voz, después de todo lo que yo he denunciado, ¿cómo el mundo puede permitir que a esta hora alguien siga siendo torturado, siga siendo humillado? Entonces, eso siempre me va a acompañar, es esa rabia de que las instituciones del mundo que son llamadas a proteger al vulnerable, a veces se hacen la vista gorda, ¿sí? Por un capricho, por un interés, por una relación diplomática que tanto daño nos ha hecho en ocasiones esas llamadas relaciones diplomáticas y de acuerdo. Entonces, esa molestia de que siga pasando me va a acompañar. ¿Y cuál podría ser un gran alivio para mí, para personas que han vivido lo mismo? No ver a dos, a tres en la calle, libre. Ver centros de tortura cerrados, destruidos, que solamente podamos saber de ellos en los libros. Eso podría ser para mí una satisfacción enorme. Ese momento me llevaría a mí esa noche a dormir tranquilo, en paz. ¿Qué, a ver, ¿qué elementos o qué parecidos ves tú en la realidad mexicana, en el helicoide, en los populismos, en las mentes secuestradas a partir de las dádivas del Estado, ¿no? Que necesitamos nombrar y que necesitamos de alguna forma interiorizar para darnos cuenta que la vereda o el camino se parecen muchísimo, Anthony? Sí. Mira, Darío, yo veo que hay escenarios completamente distintos, pero con ingredientes muy parecidos a como comenzamos nosotros. El populismo en los últimos años se ha apoderado de México, se ha apoderado de México y lamentablemente sigo viendo cada vez más que se va aceptando, se va normalizando como comenzamos nosotros. Tienen una democracia, México tiene una democracia débil, por supuesto que la tiene, como comenzamos nosotros, con una democracia débil, hasta que vimos a estos salvadores, vimos a estos mesías de la política y cuando cometieron su primer atropello, nos quedamos callados. Entonces, yo creo que ustedes todavía tienen oportunidades y estoy seguro de que las van a seguir teniendo para mejorar su democracia. Solamente les pido, Darío, a través de tu plataforma, que defiendan la democracia y que el populismo no entre en el razonamiento político, en el razonamiento social, en la conciencia social,
que el político se convierte en un representante del pueblo y en un servidor del pueblo, que no se utilice al pueblo como un instrumento de poder para dañar al mismo pueblo. Eso es lo que yo veo y es el consejo que les daría. Hay algo que es muy importante y te lo comparto. En México cada día, Anthony, se vuelve más peligroso no alinearse, tal y como lo contabas tú en el 2014, en esta historia. Y no precisamente a una ideología, sino a una narrativa, a esta forma única de ver el mundo. No sé si esto ocurrió también en Venezuela, y vamos a entrar en zona de cierre, donde pensar distinto era una forma de sentir que traicionabas al sistema que te daba dádivas. Sí, sí, por supuesto. Y ese es el motor del daño colectivo en la sociedad. Eh, Creer que pensar distinto o ver una sola postura del mundo o de nuestra sociedad, ese es el peor daño que podemos hacerle a un país. No entender que todos y cada uno somos diferentes, no entender que no hay un ser humano en el planeta que se parezca a otro, es el peor error que se puede introducir, internalizar y normalizar en una sociedad política. Ese es el peor error. Cuando veamos un discurso que tiene elementos de igualdad, eso es muy peligroso, porque nadie es igual. Yo puedo diferir en este momento de ti, Darío, y si después de unos minutos seguimos siendo las personas más normales del mundo, pues está bien. De eso se trata la democracia, de eso se debería tratar la democracia. Claro. Pues hay algo que el poder, Anthony, nunca va a terminar de entender, ¿no? Y creo que, a ver, el poder puede encerrar los cuerpos de alguna forma, puede comprar conciencias con estas dádivas, el poder del populismo. Incluso, como ocurrió en Venezuela y como ocurre en muchos sectores de nuestro país, en México, secuestrados por la alianza de narcopolíticos, narcoterrorismo. Tú utilizaste un término que ahorita te pido que me recuerdes. Decías Narcoestado, narcoestado, pero había otro término que utilizaste refiriéndote, no lo recuerdo, pero lo mencionaste como narcotiranía. narcotiranía, exactamente. Esta narcotiranía en México también reparte, digamos, miedo como si fuera costumbre, ¿no? Constantemente. Y lo hace controlando territorios, extorsionando, ¿no? Secuestrando jóvenes, creando alianzas, para, digamos, para, ya no solo para militares, sino entre políticos y organizaciones criminales, ¿no? Y creo que la libertad, Anthony, no siempre llega como bandera, ¿no? Llega como lo que hoy nos mostraste y en nombre de los que creemos, defendemos y fuimos desde niños educados a defender la libertad. eh, Creo que es una idea que se niega a morir, ¿no? No, es una decisión de no permitirte ser parte del sistema que te quiere romper, ¿no? Creo que América Latina, en muchos sentidos, pues ha sido tratada demasiadas veces como botín, como Sí, experimento de estos populismos. Pero sigue produciendo, y lo digo con mucho amor y con profundo amor a todos a todas las mujeres en Latinoamérica, a todos los hombres. En América Latina seguimos creando algo que ningún caudillo va a destruir, ¿no? Y son personas como tú que están despertando, ¿no? sí, Y despertar en esta siembra de conciencia, pues no es precisamente gritar, ¿no? Es como hoy lo estás expresando, es ver claro, es no tragarte el discurso completo, es meterte a los libros, ¿no? Es, es escuchar
historias distintas, ¿no? Es mantener viva la memoria, es mantener el coraje. Quiero felicitarte de verdad y si algo queda después de este episodio, Anthony, eh, que no sea solo estas pesadillas que con todo respeto y admiración hacia ti y hacia lo que sientes, pues sigues experimentando, ¿no? Sino que sea que esta parte no domesticada de ti sea una pregunta viva, ¿no? De esas preguntas que incomodan, de esas preguntas que abren camino, ¿no? Sí, Que nos permiten mantenernos despiertos en el mejor de los corazones latinoamericanos. Así es que muchísimas gracias, Anthony, por esta conversación de libertad, de corazón, del ser y de expansión de conciencia en nombre de los que hacemos posible Historias Indelebles MX y en nombre de todos las y los mexicanos que queremos seguir despiertos. Siempre serás pues bienvenido a este país, gracias. tienes tu casa y también siempre serás bienvenido a esta plataforma de Historias Indelebles MX. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todo el pueblo mexicano, a todos mis hermanos venezolanos que están por allá. Y prohibido rendirse, hermano. Prohibido rendirse. Gracias. Gracias a ti.